Lo dijo en la primera hora. Muy bien, 6:30 en la mañana, 6:30 en la mañana. Cuidado, se me atrasa el trabajo, Cuidado, se me atrasa el trabajo. Muchas gracias por la generosa sintonía, los saludos. Voy a saludar a la querida provincia de Loja, a la Centinela del Sur, Patricio Valdivieso, que está conectado con nosotros tempranito, ya nos envió pues hay una captura de pantalla, viéndonos en pantalla gigante en su televisor Smart TV, viendo este espacio. Gracias, Patricio. ¿Qué nos dice? Este país se sigue desangrando cuando vemos que en las calles se matan las mafias del microtráfico, en las cárceles se enfrentan las mafias del narcotráfico y desde el Poder Central se atacan las mafias de los bancos. ¿Qué tal? Se atacan las mafias de los bancos. Gracias, Patricio, por esa generosa referencia. Ayer debo decirles que me sorprendió la referencia del presidente de la República en la presentación de la decisión, que la vamos a analizar hoy con un especialista en la materia, de que no haya obligatoriedad para el uso de las mascarillas en el Ecuador en espacios cerrados y en espacios abiertos. Pero claro, esta medida, yo ahí coincido con un buen amigo, ¿no? Con el politólogo Pedro Donoso, que decía que esta medida, que obviamente apuntaba a referir algo desde el punto de vista del gobierno positivo, porque no se olviden ustedes que el caballo de batalla de este gobierno en los 11 meses de gestión del presidente Lasso, ese caballo de batalla ha estado básicamente vinculado al éxito del plan de vacunación. Y pare de contar. O sea, en realidad el país, lo comentamos el día de ayer, está sumido en el caos, muchos problemas, dificultades, la inseguridad, que yo sí considero que es el principal problema que estamos enfrentando las ciudadanas y ciudadanos. La inseguridad, la crisis económica, marcada por la falta de empleo, por la pobreza, por la exclusión social. El deterioro del acceso y de la calidad de los servicios públicos. Lo comentamos ayer. La falta de acceso a servicios básicos en las ciudades, donde hay una corresponsabilidad con los gobiernos municipales. La crisis política, ¿ya? En medio de todo esto, evidentemente el gobierno sigue hablando del éxito del plan de vacunación. Creo que nadie puede negar el éxito del plan de vacunación. Pero no se puede el gobierno quedar solamente con el éxito del plan de vacunación. Ayer en ese rubro, el presidente de la República convoca a los medios de comunicación a las 5 de la tarde, una transmisión en vivo en los medios que están en manos del Estado, para hacer la presentación de esta medida que terminó licuándose porque nos pusieron a hablar de la bronca con Fidel Egas. Y digo, Pedro Donoso decía ayer, es muy interesante analizar el fenómeno Lasso vocero como ejercicio en que un acto positivo, el anuncio de la no obligatoriedad del uso de mascarillas, puede ser devorado por un titular negativo. En el debate público la atención debía quedarse en la derrota del COVID. ¿Vieron ustedes ahí fotografías? El propio coronel de policía en servicio pasivo, Juan Zapata, posteaba en sus cuentas personales fotografías de la alegría de las autoridades, de los miembros del Comité de Operaciones de Emergencia COE, que se paraban a aplaudir las cifras positivas según el gobierno respecto de la situación del COVID-19 en el Ecuador. Pero el presidente Lasso ayer prefirió que el debate sea su confrontación con Fidel Egas, que seguramente a muchos habrá llamado la atención. A mí sí me llamó la atención, debo decirles. Porque no nos engañemos, pues, o sea, pertenecen a al mismo origen, tienen el mismo origen. El presidente Lasso toda su vida fue banquero. Y el señor Egas es banquero. Perdónenme, pero es así. Yo creo que no hay donde perderse justamente en esa apreciación. Ahora, digamos, sorprende con base en las condiciones políticas, pero quiero decirles que no es la primera vez
que un banquero de la sierra se pelea con un banquero de la costa o que un banquero de la costa se pelea con un banquero de la sierra. Ya le vamos a pasar una revista muy rápida a las bronquitas que han tenido nuestros banqueros a lo largo de los últimos años. Ya vamos a pasar revista. Pero antes, ¿qué fue lo que dijo el presidente Lasso arremetiendo contra Fidel Egas? Escuchemos. Porque en este esfuerzo he podido constatar la solidaridad de los que menos tienen. Claro, no son todos, pero hay algunos ricos, dueños de grandes bancos, de empresas en el Ecuador, que nos vienen a decir que tienen una residencia tributaria en España y no pagan impuestos en el Ecuador. Esos malos ecuatorianos no han contribuido con esta, la principal obra del gobierno, porque son egoístas, porque no les preocupa el bienestar del pueblo ecuatoriano. ¿Quieren oír un nombre? Se los voy a decir. Fidel Egas Grijalva es aquel rico que no paga impuestos en el Ecuador y que no contribuye con estos esfuerzos que hoy han logrado aplausos del pueblo ecuatoriano, reconocimiento del exterior. Esta es la obra que ha hecho este gobierno, defender la vida, defender la esperanza del pueblo ecuatoriano. Y lo diré siempre con pasión y convicción de que esto era fundamental, defender la vida para reactivar la economía, para generar esperanza, a pesar del egoísmo de ricos que no contribuyen con el desarrollo del país, pero sí ganan dinero en el Ecuador a base del esfuerzo de todos los ecuatorianos. Muchas gracias y a guardar las mascarillas, queridos amigos. 6:37. Qué interesante referencia que me hace mi colega y amigo Julio Sari. Run run de Julio Sari, así era su columna en el diario Hoy hace años, ¿no? Todo tiene relación con la venta del Banco del Pacífico, ¿será? Yo no descartaría lo que dice Julio. No descartaría yo lo que dice Julio. Porque claro, en el horizonte del gobierno, en el radar del gobierno está la venta del Banco del Pacífico. De lo que no se ha hablado en las últimas semanas, en los últimos 3 meses, poco o nada se ha hablado. Presidente Lasso dice textualmente, refiriéndose a un banquero, a Fidel Egas, que no paga impuestos en el Ecuador. Ha dicho que es un egoísta por no aportar con la obra del gobierno que es salvar vidas. Textualmente dijo, la solidaridad de los que menos tienen, claro, no son todos, hay algunos ricos, dueños de grandes bancos y empresas en el Ecuador que nos vienen a decir que tienen una residencia tributaria en España y no pagan impuestos en el Ecuador. Esos malos ecuatorianos no han contribuido con la principal obra del gobierno. Son egoístas. ¿Quieren oír un nombre? Se los voy a decir. Fidel Egas Grijalva es aquel rico que no paga impuestos en el Ecuador. Ya pues, presidente Lasso, hágale pagar impuestos. Debe haber alguna forma, ¿no?, de que pague impuestos en el Ecuador. Me imagino. Debe haber alguna manera. Pero vean, que no se quede esto solamente en el anuncio del presidente, en la arremetida del presidente en un acto público en donde se invisibilizó el tema de la decisión respecto de las mascarillas para ponernos a debatir este cuestionamiento sobre un poderoso empresario del país. Que no se quede solamente en esta declaración, pues. Hágale pagar si es que tiene herramientas legales y si es que hay cómo hacerlo. Hágale pagar. Lo otro, hablaba de algunos, pero solamente menciona a Fidel Egas. ¿Quiénes son los otros empresarios, banqueros, no sé, poderosos en este país, a quienes seguramente no les golpeó la pandemia, que decidieron sacar su riqueza al exterior? De aquellos personajes que a los ecuatorianos nos vienen a dar lecciones de moral, golpes de pecho, que hay que aportar, que no sé qué. Y el rato de poner el pecho a las balas se van. Y sacan la plata y se llevan a otro país porque no quieren tributar en el Ecuador. Y solamente a los de poncho, de la clase media para abajo, nos obligan a tributar.
Como la reforma tributaria, presidente Lazo, que está en vigencia desde noviembre. Y que a los profesionales que comenzaron a hacer su proyección de gastos personales en enero, evidentemente se dieron cuenta de la enorme afectación que implicará pagar el impuesto a la renta este año. Porque como he dicho en varias ocasiones, desde noviembre vengo señalando esto en este espacio. Lo dije en enero y lo vuelvo a decir hoy. La reforma tributaria fue un artero golpe a la clase media de la economía. Lo dije antes. Para los que señalan que aquí no se cuestiona nada, lo dijimos aquí, en este espacio, desde noviembre. Y en enero mucha gente que apoyó la reforma tributaria terminó enterándose del artero golpe a la economía de la clase media. Recién se dieron cuenta. Lo dijimos en este espacio desde noviembre. Lo dijimos. A la clase media nos obligaron, a quienes somos parte de la clase media, y perdón que me incluya, porque yo también soy parte de la clase media, a quienes somos parte de la clase media, nos obligaron a pagar el costo de la crisis. ¿Y los ricos? ¿Y los que más tienen? ¿Y los banqueros? ¿Y los grandes empresarios, como dice el presidente? ¿Por qué no les han obligado a ellos a que aporten? Lo dijimos también en su momento, entre octubre y noviembre, cuando el presidente Lazo envió la reforma tributaria a la Asamblea Nacional. ¿Por qué solamente e históricamente en este país le cargan el costo de la crisis a la clase media de la economía? ¿Por qué en este país los que más tienen no contribuyen alguna vez, como sí pasa en otras naciones del llamado primer mundo? ¿Por qué? Pregunto. ¿Ah? Pregunto. Acá me dicen, gracias contertulio, que los grandes medios no han dicho nada de la bronquita que acabamos de ver. Nada. ¿Ah? Me dice, lo comentas tú y obviamente capaz que nadie más habla del tema. En redes obviamente sí. No vi los noticieros ayer, debo decirles, no puedo comentarlo con mayor amplitud, pero me dicen que en los grandes medios. Sería interesante también esta inquietud que me plantean. ¿Dónde tiene parte de su fortuna el presidente Lazo? ¿El presidente Lazo tiene su fortuna aquí? ¿El presidente Lazo ha repatriado sus recursos? ¿El presidente Lazo está contribuyendo para la reactivación de la economía con su propio patrimonio, con sus ingresos, sus recursos? Creo que es también interesante para debatirlo en este contexto de lo que ha señalado el presidente de la República. Porque yo creo que si se señala a uno hay que señalar a todos. Y como he dicho en varias ocasiones, el costo de la crisis debió ser asumido por todos. Fundamentalmente por los más ricos. Y no se trata, cuidado va a salir alguien a decir o a hablar de resentimientos sociales, que no sé qué. No va por ahí la cosa. Pero, por ejemplo, la naturaleza del impuesto a la renta, querida audiencia. El concepto del impuesto a la renta es que el que más tiene más paga, el que menos tiene menos paga. Esa es la naturaleza del impuesto a la renta. En tiempos de bonanzas, los ricos que se enriquecen, y en tiempos de crisis también hay ricos que se enriquecen. ¿O no? ¿Ustedes creen que en el contexto de la pandemia, que hemos conversado en varias ocasiones con ustedes en este espacio, no hubo sectores que se enriquecieron? Yo no estoy cuestionando eso, por si acaso. Sector alimentos, los supermercados, las clínicas privadas, los laboratorios, las farmacéuticas, ¿no se enriquecieron en el contexto de la pandemia? ¿No tuvieron al menos año y medio de bonanza económica? Pregunto. ¿No les parece a ustedes que luego de la pandemia, para reactivar la economía, esos sectores que ganaron hartísima plata durante la temporada más dura de la pandemia, sobre todo en los primeros meses cuando, según las cifras oficiales del gobierno de ese entonces, el 70% del aparato productivo estuvo paralizado? Pero el 30% restante, de ese 30% restante, hubo sectores que ganaron harta plata.
los sectores que acabo de referir. ¿No les parece a ustedes? No sé si estoy loco en lo que estoy señalando, pero lo dije también el año pasado, cuando vino el debate de la reforma tributaria. ¿No les parece a ustedes que esos sectores tenían que arrimar el hombro porque ganaron bastante dinero? Y sobre esos sectores había que establecer una contribución especial por una sola vez o alguna cosa para que paguen un poco más y no nos carguen a los de Poncho el costo de la crisis económica provocada por la pandemia y las malas decisiones del poder político de turno. ¿No les parece? O sea, yo no sé si estoy loco en lo que estoy diciendo, pero creo que no es nada del otro mundo lo que estoy comentando. Entonces hoy se da cuenta el presidente Lasso que un banquero, y dice con nombre y apellido, no tiene la plata en el Ecuador, tiene la plata en el exterior. No contribuye en el Ecuador, no paga impuestos. ¿Por qué será que el señor Egas no paga impuestos en el Ecuador? ¿Por qué será? Y esa es la gente que nos da lecciones, que nos da, vea, golpes de pecho. Esa es la gente que sale y que se creen los grandes jerarcas y que financian campañas electorales, ¿ya? Y que son dueños de medios de comunicación y que con base en la propiedad de esos medios de comunicación manejan ciertas líneas editoriales dependiendo de, y tienen relaciones con los poderes políticos de turno. Peleas entre banqueros, toda la vida. Vamos al año 98, pues. Año 98, 99. Acuérdense ustedes, pues, de la bronca Sierra Costa por el tema del Banco del Progreso. Acuérdense de la marcha de los crespones negros en Guayaquil. Acuérdense del famoso discurso de Febres Cordero en el balcón de la municipalidad cuando dijo, ustedes me conocen. Y ya saben el resto. Yo no me jamás, dijo León, al final de la marcha de los crespones negros liderada por algunos patricios guayaquileños, los presidentes de las cámaras, apoyando al banquero Fernando Aspiazu, dueño del Banco del Progreso. Banquero que además era dueño de un canal de televisión. Y era una bronca, Banca de la Costa, Banco del Progreso, Banca de la Sierra. ¿Se acuerdan? Yo les invito a los de mi generación y a los que son un poco mayores, tienen más edad que nosotros, a hacer un ejercicio de memoria, no seamos selectivos en la memoria. Acuérdense, año 98-99. La marcha de los crespones negros fue en el año 99. Finalmente el Banco del Progreso quebró, cerró sus puertas, el banco más grande de este país. Acuérdense después, pues, la bronca Sierra Costa con Filambanco, hasta que Filambanco cerró sus puertas en el 2001. Luego de que en diciembre del 98, los propietarios de Filambanco, los señores Isaías, le entregaron al Estado el banco. Desde ahí comenzó una bronca, porque los Isaías siempre dijeron que entregaron el banco saneado. Yo no entiendo, perdóneme, tal vez yo soy el ignorante, pero no entiendo cómo, si el banco estaba con buena salud y todo, ¿cómo le entregan al Estado? Le entregaron el banco no cerró cuando le entregaron en los primeros días de diciembre del 98 al Estado. El banco quebró en el 2001 luego de la fusión con la Previsora. Pero allí también fue una guerra entre banqueros. Guerra entre banqueros por el tema de Filambanco. Y esa guerra de banqueros se tradujo a una guerra entre medios de comunicación. Les habla alguien que ha estado dentro del monstruo. Yo cuando hablo de estas cosas hablo con conocimiento de causa. La famosa relación medios de comunicación, bancos, yo hablo con conocimiento de causa. En el año 2004 hubo una bronca, pues, entre banqueros, entre los señores Isaías y el señor Egas. Hagamos ejercicio de memoria, pues. Hagamos ejercicio de memoria. ¿Qué les parece? 2004, donde claramente hubo una guerra, al punto que el propio ministro de Finanzas de la época, un buen amigo, a quien recuerdo con cariño, el economista Mauricio Yepes Najas, ya fallecido trágicamente el economista Mauricio Yepes Najas, un buen día convocó una rueda de prensa a decirles a los señores banqueros, a los unos y a los otros, señores, paren la guerra.
Porque hay corridas de depósitos. ¡Paren la guerra! Pero utilizaron el poder mediático que manejaban y que ostentaban para sus broncas entre banqueros. No es la primera vez que hay broncas entre banqueros. No es la primera vez. Pues yo pregunto, si el presidente dice que el señor Egas no paga impuestos en el Ecuador, saltan algunas preguntas. El señor Egas no paga impuestos en el Ecuador porque elude, porque evade, porque no tiene por qué pagar en el Ecuador porque todas sus actividades privadas las desarrolla fuera de nuestra patria. ¿Hay forma de hacerle pagar impuestos en el Ecuador? Pregunto. Yo creo que son preguntas que formulo públicamente y que no fueron aclaradas ayer cuando el presidente Lasso hizo esta intervención. Ahora, lo que yo les decía, ¿se quedará esta declaración solamente allí o será igualito que en otros anuncios del señor presidente de la República? Cuando, por ejemplo, habló de Javier Hervas. ¿Alguien se acuerda del tema de Javier Hervas? ¿Se acuerdan? Pregunto. ¿Alguien se acuerda? ¿Se acuerdan que el presidente de la República refirió que Javier Hervas supuestamente le pidió beneficios tributarios y le pidió el presidente Lasso a la directora del SRI que investigue la situación tributaria de Hervas? ¿En qué quedó eso? ¿Encontraron algo o no encontraron nada? ¿O quedó solamente como un globo de ensayo en ese momento? Pregunto. ¿Se va a quedar allí? Como pasó con esa declaración. Se va a quedar allí también como pasó con la declaración de que legisladores pidieron cuotas de poder y plata al gobierno a cambio de la aprobación de la ley de inversiones. ¿Qué pasó con ese tema? En el país de la memoria corta, en el país de la coyuntura, ¿se va a quedar eso ahí? ¿Qué pasó con la declaración del señor presidente de la República en la República Oriental del Uruguay, en Montevideo? Que fue totalmente inconveniente, desatinada, y sobre la cual el gobierno no ha dicho nada. De decir que podríamos importar carne y lácteos desde Uruguay, provocando aquí los resquemores del sector ganadero del Ecuador, que claramente no tuvo apertura del último ministro de Agricultura que ayer renunció y que creo yo que pasó sin pena ni gloria por esa cartera de Estado, el señor ingeniero Pedro Álava, que no logró, pasó por esa cartera de Estado sin solucionar los problemas de los bananeros, de los arroceros y de los ganaderos, por mencionar ejemplos, y que no dijo nada sobre esa declaración del presidente, que claramente fue inconveniente, desatinada, inoportuna, que no fue reflexiva, que no fue pensada, que no fue planificada. Pregunto. Hay algunos elementos para reflexionar sobre el uso de la palabra presidencial, que en varias ocasiones yo he señalado en este espacio. La palabra presidencial, sea quien sea el presidente de la República, la palabra presidencial tiene valor, sea quien sea el presidente de la República. Correa, Moreno, Lasso, el que venga mañana, antes Palacio, antes Gutiérrez, antes Noboa, antes Maguad. La palabra presidencial tiene un valor. Y el problema es que cuando se devalúa esa palabra presidencial, quien ostenta el poder empieza a enfrentar dificultades respecto de su credibilidad. ¿Ya? Gracias, Kike. La venta del viceministerio. ¿Se acuerdan de la famosa venta del viceministerio? Los panas de la Posta lo publicaron, pues, ¿se acuerdan? Que supuestamente un asesor de un legislador, a nombre del legislador, estaba allí negociando la venta de un viceministerio. ¿Y qué pasó con ese viceministerio y con esa venta? La deuda del Emelec, mi equipo. Y yo me acuerdo que le preguntamos aquí al presidente del Banco del Pacífico, le hice la pregunta.
Y mi amigo y colega Cristian Morales, el Pollo, la replicó y la replicaron otros colegas como Esteban Ávila Villagómez, etcétera, que también habían monitoreado la declaración respecto de la deuda del Emelec al Banco del Pacífico y la deuda de Nasib Neme. ¿Qué pasó con eso? Yo pregunto, presidente Lasso, si el señor Neme, si el señor Egas, si el señor Herbas son evasores, no pagan los impuestos, se hacen los locos, utilice las herramientas legales, las que le brinda la Constitución y la ley, a través de la institucionalidad del Estado, que funcione alguna vez esa institucionalidad, pero que no se queden solamente en declaraciones para ponernos a hablar a la opinión pública, porque ahora nos ponen a hablar de la bronca entre banqueros. Porque al final el presidente de la República, su actividad privada antes de dedicarse a la política era la de la banca. Y yo he referido que no es la primera vez que hay broncas entre banqueros de la costa y de la sierra, la típica. Aquí, por ejemplo, gracias, Pau, un mensaje. Lo preocupante es eso, lo que viene después de la pelea de banqueros. Ya nos pasó en la crisis del 99 y tan solo pensarlo espeluzna el cuerpo y da pena ver cómo jóvenes, e incluso gente que también lo vivió, ni se acuerda de lo que sufrimos como país en esa época. Yo personalmente perdí a mi padre en esa época. El progreso le arrebató todo su dinero. El diagnóstico fue un paro cardíaco, pero en realidad se murió de la pena y la preocupación unos años más tarde. En este testimonio que acabo de recibir. Banco del Progreso acá, a mis espaldas. Era acá atrás, era el Banco del Progreso, aquí en Amazonas. Yo era reportero en Gamavisión cuando quebró el Banco del Progreso. E hice reportajes de gente que con mucho dolor se encontró con las puertas cerradas del banco y perdió toda su plata. Perdió toda su plata. El Banco del Progreso era la institución financiera que pagaba la más alta tasa de interés en depósitos a la vista. La tasa pasiva en depósitos a la vista. Entonces, por ejemplo, yo me acuerdo que en ese tiempo, cuando llegó el Congreso del año 98 con el señor ingeniero Juan José Pons a la presidencia del Congreso, le compraron la renuncia a un montón de servidores legislativos. Y con la plata que recibieron esos servidores legislativos, fueron al Banco del Progreso algunos a ponerlos en póliza. Y hubo gente que perdió la plata. Y hubo gente que se murió. ¿Ya? ¿Y qué pasó en el Banco del Progreso? Hubo una bronca de banqueros. Y entre medios de comunicación, de los banqueros. Eso fue lo que pasó a propósito de esta referencia que me hace Paola. ¿Ya? A propósito de esta referencia. Este es el país de la memoria corta, de la memoria selectiva. Y este es el país, además, en donde, vean, esta bronca de Egas con Lasso terminó de alguna manera invisibilizando la crisis interna de gabinete, la crisis de gabinete de ayer, que viene a ser la crisis interna más compleja, al menos de lo que públicamente se conoce, que enfrenta Guillermo Lasso en estos 11 meses de gobierno. Y sobre la que el presidente no ha dicho absolutamente nada. Hablemos rapidito sobre las renuncias, porque vamos primero con el comunicado de la Secretaría de Comunicación. Alguien aquí no dice la verdad. ¿Qué dijo la SECOM el día de ayer tras las renuncias de Luis Hernández al Ministerio de Defensa Nacional, de Juan Carlos Bermeo al Ministerio de Energía y Minas, de Bernardo Ordóñez a la Secretaría de Derechos Humanos y de Pedro Álava al Ministerio de Agricultura? ¿Qué dijo la SECOM? Pongamos ahí está. El resaltado es la parte pertinente. Dice: el Gobierno Nacional en su primer año de gestión está realizando una evaluación de todo su gabinete y efectuando los cambios que considere pertinentes en función de la mejor ejecución del Plan de Creación de Oportunidades 2021-2025. La típica, siempre empiezan así los comunicados. Por ello, el presidente de la República ha solicitado las renuncias de los ministros y renovar las siguientes carteras de Estado. Dice que el presidente les ha solicitado: Ministerio de Defensa, Ministerio de Energía y Minas, Ministerio de Agricultura, Secretaría de Derechos Humanos. El liderazgo de cada cartera de Estado estará bajo los mejores perfiles del país, que enrumben a las instituciones del Ejecutivo a garantizar el bienestar de cada ciudadano de forma integral. El gobierno del encuentro seguirá comprometido con el cumplimiento de sus compromisos con el Ecuador. El Ejecutivo agradece el aporte y compromiso de los ministros salientes en el proceso de construcción en Ecuador de oportunidades para todos.
comunicado de la SECON. En el resaltado, dice que el presidente le solicitó las renuncias. Ya, este comunicado ya llamó la atención y ya les voy a decir por qué. Si uno revisa las 4 cartas de renuncia, gracias Rubén, si uno revisa las 4 cartas de renuncia, la de Luis Hernández y la de Pedro Álava se van agradeciendo, no diciendo nada. Gracias por la oportunidad, por permitirme al director técnico saltar al campo del juego y hoy me retiro. Tanto el general de brigada en servicio pasivo Luis Hernández cuanto el ingeniero Pedro Álava se fueron agradeciendo al director técnico por la oportunidad. Pero leamos las cartas de renuncia de Bernardo Ordóñez y de Juan Carlos Bermeo. Pongamos primero la de Bernarda, por favor. La parte pertinente. Es la que tiene ese mismo. Es una carta de Bernardo Ordóñez de 2 páginas. 2 páginas. En la primera habla de su gestión, habla de algunos hitos de su trabajo al frente de la Secretaría de Derechos Humanos, pero en la segunda página dice, tras presentar su renuncia irrevocable, como dice en la primera parte, en el resaltado, esta decisión es motivada por la nueva visión planteada por el Gobierno Nacional, la cual dista del objetivo inicial de construir un país de oportunidades y de encontrarnos por los derechos. Lo ocurrido el 8 de marzo se refiere a la marcha del Día de la Mujer, que fue reprimida por miembros de la Policía Nacional y mujeres fueron agredidas. El manejo de la crisis penitenciaria y el silencio ante los repudiables hechos de violencia, especialmente de niñas, niños y mujeres, solventa este sentir. Dice, y aquí hay 2 cosas para la reflexión. Lo primero dice que ella se va por la nueva visión planteada por el gobierno, la cual dista, o sea, es diferente del objetivo inicial de construir un país de oportunidades y de encontrarnos por los derechos. Pregunta pública a Bernardo Ordóñez, ¿a qué se refiere con eso? ¿Cuál es la nueva visión del gobierno que ella no comparte y por la cual ella se va? ¿Es una visión securitista? ¿Es una visión que se pasa por encima del respeto a los derechos humanos? ¿Cuál es esa visión? Y la segunda parte, Bernardo Ordóñez dice, se va, molesta, 1 mes y medio después, casi 2 meses después, de la represión sobre mujeres durante la marcha del 8 de marzo. No está de acuerdo con el manejo de la crisis carcelaria. Por eso mi pregunta, si se refiere a una visión distinta, más securitista y menos apegada a los derechos humanos para solucionar la crisis penitenciaria. ¿Será que por eso también se fue Nelsa Curvelo de la Comisión de Pacificación? Y dice, el silencio ante los repudiables hechos de violencia, especialmente de niñas, niños y mujeres que solventan ese sentir. Gracias, Roberto. Se referirá tal vez al último caso del Colegio Dillon sobre el que el presidente no ha dicho media palabra, de un estudiante del Colegio Dillon. El caso ocurrió en un vehículo de transporte, no dentro del colegio, en un vehículo de transporte con un estudiante del Colegio Dillon, en un vehículo de transporte que tenía que llevarla al Colegio Dillon, sobre lo cual el presidente de la República no ha dicho media palabra. Yo pregunto, leyendo esto, ¿Bernardo Ordóñez se fue porque quiso o se va porque le pidieron la renuncia? Y Juan Carlos Bermeo, rapidito, la parte pertinente. Es así, señor presidente, que con honestidad y realismo creo haber concluido un ciclo al frente de tan compleja cartera, la de Energía y Minas, y es tiempo de reintegrarme a mis actividades profesionales privadas, dejándola en libertad, señor presidente, esta es la parte, de escoger un nuevo colaborador que se ajuste mejor a las actuales circunstancias de su administración. Le deje en libertad al presidente de escoger un nuevo colaborador que se ajuste mejor a las actuales circunstancias de su administración. Gracias, Roberto Carlos. Pregunta pública a Juan Carlos Bermeo. ¿Cuáles son esas nuevas circunstancias? ¿Es o no verdad que confrontó con el gerente de Petroecuador, Ítalo Cedeño? Pregunto. ¿Es o no verdad que hay visiones distintas entre el gerente de Petroecuador y el hasta ayer ministro de Energía y Minas? ¿Es o no verdad que detrás de eso pudieron haber denuncias que no fueron procesadas adecuadamente?
¿O es o no verdad que el gerente de Petroecuador tiene mayor músculo político que el hasta ayer ministro de Energía y Minas? Pero se quedan en el aire. Pregunto, ¿Bermeo se va porque quiso o le pidieron una renuncia? Ahí les dejo a ustedes para su propio análisis, querida audiencia. Ahí les dejo. Pero este es el país que tenemos. ¿Y saben qué? Ayer un exfuncionario que sabe de temas comunicacionales me decía ayer, existe un protocolo implícito, porque en estas cosas las formas también cuentan, un protocolo implícito de que el presidente delega a alguien para que notifique a las respectivas autoridades que deben renunciar. De ahí nace el término le renunciaron. Pidieron la renuncia y le renunciaron. Pero que la SECON comunique por canales oficiales como el comunicado que vimos, que han pedido la renuncia es considerado una falta de gratitud para con las autoridades salientes. Bueno, lo de la falta de gratitud, hay que ver también cómo salió Mae Montaño. Pues. ¿Se acuerdan de Mae? ¿Y cómo salió Mae Montaño? Mae Montaño relató en este espacio que le entrevistamos que ni siquiera el presidente le dio audiencia y que el secretario de la administración le comunicó, ¿sabes qué? Hasta aquí te trajo el río. Con una actitud poco cortés, relatada por Mae Montaño, no lo digo yo, lo dijo ella lo relató, una actitud poco cortés para con ella. Esto también puede ser considerado una actitud poco cortés. Al final el presidente tiene la posibilidad de remover y de nombrar a quien considere, porque es su atribución constitucional. Pero a mí sí me quedan un montón de dudas al leer esas dos cartas de renuncias. ¿Cuál es la nueva visión del gobierno? ¿Qué va a pasar con los derechos humanos? ¿Cómo va a manejar la crisis carcelaria? ¿Cómo va a enfrentar las protestas del domingo? ¿Cómo va a manejar la parte petrolera? ¿Cuáles son las diferencias que hubo entre Juan Carlos Bermeo e Ítalo Cedeño, el uno ministro de Energía y el otro gerente de Petroecuador? ¿Cuáles? Y uno se queda con un montón de dudas. Pero para bajarle el perfil a esas dudas, me peleo con Fidel Egas. Y nos pusieron a hablar de la pelea entre banqueros. ¿Qué tal? Así cierra la semana el Ecuador. Así nos vamos de feriado. Feriado atípico porque el domingo, veamos qué pasa. Será la primera jornada de 1 de mayo que va a enfrentar Guillermo Lasso desde que ostenta el cargo de presidente de la República. Para su debate, para su reflexión, a las más de 1,300 personas conectadas en el YouTube y a las más de 700 en el Face. También a todos aquellos que escuchan este humilde espacio de noticias por la señal, la tradicional señal de radio de Sonorama. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.